Ese día, cuando la amiga de mi hija visitó nuestra casa, fue uno de los días más locos y emocionantes de mi vida. Todo empezó una tarde de sábado normal. El sol se ponía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor dorado a través de las ventanas de mi sala. Me apoyé en la encimera de la cocina, bebiendo un vaso de agua, mientras el suave murmullo de las noticias de la noche sonaba de fondo. Se suponía que iba a ser un fin de semana tranquilo. Mi hija Daniel estaba de acampada con sus amigos de la universidad, y al salir de casa se sentía inusualmente quieta. Entonces sonó el timbre. No esperaba a nadie. Dejé el vaso, me dirigí a la puerta y la abrí para encontrarme con Sofía, la mejor amiga de Daniel, allí de pie. Sus ojos oscuros tenían un destello de vacilación, su postura casi de disculpa al saludarme. «Hola, señora Johnson», dijo con una sonrisa tímida. «Espero no molestarla». Daniel me dijo que pasara si necesitaba pedir prestado algo para el viaje, pero no me di cuenta de que ya se había ido. Sofía había sido amiga de Daniel durante años. La había visto crecer, desde una adolescente torpe hasta una joven segura y atlética. Siempre había algo especial en Sofía, una madurez serena que se notaba en su porte, una calidez en su sonrisa que tranquilizaba a la gente. Siempre había sido educada, atenta. La clase de amiga que cualquier padre querría para su hijo. «No es molestia», dije, haciéndome a un lado para dejarla entrar. «¿Qué necesita?» Ella cambió de postura, con aspecto casi avergonzado. «De hecho, olvidé mi saco de dormir en casa. Pensé que Daniel tendría uno de repuesto». Me reí entre dientes, negando con la cabeza. «Probablemente sí. Déjame revisar el garaje». Le hice un gesto para que me siguiera, y mientras nos dirigíamos al garaje, no pude evitar notar cuánto había cambiado desde la última vez que la había visto. Ahora era más alta, más segura de sí misma. Su camisa se le pegaba al cuerpo de una manera que dejaba claro que había estado yendo al gimnasio regularmente. Sentí una extraña punzada de desorientación. Inmediatamente lo aparté. En el garaje, rebusqué entre una pila de equipo de camping hasta que encontré el saco de dormir de repuesto. Se lo di, quitándole el polvo. «Toma», dije. «A Daniel no le importará». «Gracias, señora Johnson», dijo. Dijo con una sonrisa genuina. Dudó un momento antes de añadir: «¿Te importa si me quedo un rato? Mi coche no llega hasta dentro de 1 hora, y no quiero quedarme sentada en el coche». «Claro», dije. «Pasa». Terminamos en la cocina, donde preparé una cafetera. Sofía se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, mientras charlábamos sobre sus clases, sus planes para el verano y la acampada. Siempre había sido fácil hablar con ella, atenta y elocuente, de una manera que hacía que las conversaciones con ella resultaran naturales. Pero a medida que pasaban los minutos, empecé a notar algo diferente. La forma en que su mirada se detenía un segundo más de lo necesario cuando nuestras miradas se encontraban. La forma en que se acercaba mientras se apoyaba en la encimera. Su presencia llenando el espacio entre nosotras. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación, pero cuando extendió la mano para tomar su taza, sus dedos rozaron los míos y la calidez de su tacto me dio un vuelco. «Lo siento», dijo, retirando la mano rápidamente. «No pasa nada», dije, forzando una risita. «Solo soy un poco torpe». Pero la tensión en la habitación era palpable ahora. El aire entre nosotras estaba cargado de algo no expresado. Me entretuve con el café, intentando deshacerme de la extraña sensación que se había instalado en mi pecho. Esta era Sofía, la mejor amiga de mi hija. Lo que fuera que creía estar sintiendo no era real. No podía serlo. «Señora Johnson», dijo tras una larga pausa, con la voz más suave, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto», dije, girándome para mirarla. Dudó un momento,
Su mirada bajó al suelo antes de encontrarse con la mía. ¿Alguna vez has sentido que querías algo que sabías que no debías? La pregunta me pilló desprevenido y sentí que se me aceleraba el pulso. Es una pregunta bastante fuerte, dije, intentando mantener un tono ligero. Soltó una risita tímida, pasándose una mano por el pelo. Sí, lo siento. Supongo que lo he estado pensando mucho últimamente. Había algo en su tono y honestidad, una vulnerabilidad que me oprimía el pecho. Quería preguntarle qué quería decir para entender lo que pasaba por su mente, pero no estaba seguro de estar listo para escuchar la respuesta. A veces deseamos cosas que no nos convienen, dije con cuidado. Es la naturaleza humana, pero eso no significa que tengamos que actuar en consecuencia. Ella asintió con la mirada distante. Sí, supongo que tienes razón, pero la forma en que me miró, después de decirlo, el destello en sus ojos, la forma en que sus labios se entreabrieron ligeramente como si quisiera decir morid, me dejó inquieto. Volví a la cafetera, esperando que servirnos otra taza me diera algo en qué concentrarme, pero no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros, y no estaba seguro de si podía ignorarlo. El café permaneció intacto entre nosotros, mientras la conversación se volvía más tensa. Sentía la presencia de Sofía como un peso. Y cada sutil movimiento que hacía parecía magnificarse en el silencio. El silencio no era incómodo, pero tampoco era normal. Estaba cargado, como si algo no dicho flotara en el aire, a punto de estallar. Sofía se recostó en su silla, estirándose un poco, y me sorprendí mirándola de reojo. Su camisa se levantó lo justo para revelar una franja de piel bronceada y tersa, y aparté la mirada de inmediato, sintiéndome acalorada. Esto es ridículo, pensé. Cálmate. Así que dije, rompiendo el silencio. ¿Estás emocionada por la acampada? Se encogió de hombros, esbozando una pequeña sonrisa. Sí, supongo. O sea, es más por Daniel, la verdad. Le encantan ese tipo de cosas. Solo estoy aquí por la compañía. Sus palabras me hicieron sonreír. Eso suena a ti, dije, siempre cuidándola. Has sido una gran amiga para Daniel a lo largo de los años. Sofía bajó la mirada, jugueteando con el borde de su taza. Ella también ha sido una buena amiga para mí, dijo en voz baja. Luego, tras una pausa, añadió. Tú también has sido buena conmigo. Ahí estaba de nuevo, esa dulzura en su tono, las capas tácitas tras sus palabras. Sentí una opresión en el pecho al observar su rostro en busca de alguna pista sobre lo que intentaba decir. Pero no me miró a los ojos. Solo quiero decir, continuó, siempre me has hecho sentir bienvenida, como parte de la familia. No es algo que dé por sentado. Asentí, sin saber cómo responder. Bueno, eres parte de la familia, Sofía. Al menos así es como yo lo veo. Sonrió. Pero no llegó a sus ojos. Gracias, señora Johnson, dijo. Luego, casi como si se le hubiera ocurrido, añadió. Puedes llamarme Sofía. Sabes, lo de la señora Johnson me parece demasiado formal. Me reí entre dientes. De acuerdo, Sofía, pero solo si dejas de llamarme señora Johnson. Trato hecho, dijo, con una sonrisa que se ensanchó lo justo para aliviar la tensión en la habitación. Después pasamos a la sala y nos sentamos en el sofá. El sol se había puesto, y la suave luz de la lámpara de mesa proyectaba cálidas sombras en la habitación. Sofía estaba sentada al fondo del sofá, con una postura relajada, pero sus ojos fijos en mí. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo tras un largo silencio. Por supuesto, respondí, preparándome para otra pregunta capciosa. ¿Alguna vez has sentido que había algo que no podías decir en voz alta aunque quisieras? Fruncí el ceño, sorprendida por la pregunta. Creo que todos nos sentimos así en algún momento. Punto, dije con cuidado. Pero a veces decirlo en voz alta
Es la única manera de avanzar. Sofía asintió, con la mirada fija en el suelo. Sí, dijo en voz baja, pero ¿y si decirlo lo cambia todo? Sus palabras me dieron escalofríos, aunque no podía decir por qué. Me removí en mi asiento, consciente de repente de lo cerca que estábamos, incluso con la distancia que nos separaba. A veces el cambio es bueno, dije intentando mantener un tono firme. Aunque al principio dé miedo, levantó la mirada entonces, fijando sus ojos en los míos. ¿Y si no? El peso de su mirada era casi insoportable, y me encontré apartando la mirada, sin saber cómo gestionar el repentino cambio en nuestra conversación. Supongo que depende de a qué le tengas miedo. Sofía no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. Tengo miedo de arruinar esto, de arruinar lo que tenemos. La vulnerabilidad en su voz me tomó por sorpresa y sentí un encogimiento en el corazón. Sofía, no importa, dijo rápidamente, interrumpiéndome. Se levantó de golpe, pasándose una mano por el pelo. Probablemente debería irme. Probablemente mi coche ya esté cerca. Yo también me puse de pie, instintivamente, extendiendo la mano para detenerla. Mi mano se cerró alrededor de su brazo y se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos mientras miraba hacia abajo, donde nos tocábamos. No tienes que irte, dije en voz baja. No si no quieres. La mirada de Sofía se alzó para encontrarse con la mía, y por un instante ninguna de las dos se movió. El aire entre nosotras se sentía pesado, eléctrico, como el momento antes de una tormenta. Entonces dio un paso más cerca, acortando la distancia entre nosotras. No sé qué hago, admitió con voz temblorosa. Solo sé que no quiero irme. Confusión, anhelo. Todo se arremolinó, dejándome sin aliento. Sofía, dije, con mi voz apenas audible. No podemos. Lo sé, susurró, pero no puedo evitarlo. Extendió la mano, rozando la mía, y sentí una chispa de atracción innegable que me dejó paralizada. Quise retroceder para poner distancia, pero no pude. En cambio, me encontré sumergida en el momento, con el corazón latiéndome con fuerza. Y entonces sucedió. Sus labios rozaron los míos con suavidad, tímidos, como si estuviera tanteando el terreno. Mi mente me gritaba que me alejara, pero mi cuerpo me traicionó, paralizado mientras el beso se profundizaba. El beso permaneció en el aire entre nosotros, dejando un peso que no sabía cómo soportar. El mundo exterior pareció desvanecerse, dejándonos solo a nosotros dos en la sala de estar tenuemente iluminada. La respiración de Sofía era superficial. Su mano flotaba cerca de la mía, como si no supiera si alejarse o acercarse. Empecé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Retrocedió bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Lo siento, espetó con voz temblorosa. No era mi intención. No sé qué estaba pensando. Sentía una opresión en el pecho. El corazón me latía con fuerza contra las costillas mientras buscaba algo que decir. Sofía, está bien. Conseguí decirlo, aunque no estaba segura de si lo decía en serio. Nada de esto me parecía bien, y aún así no podía negar cómo mi cuerpo había respondido, cómo me había inclinado hacia el beso, aunque fuera brevemente. Ella se dio la vuelta y se paseó por la habitación. No, no lo está. No está bien. No debería haberme ido. Daniel me mataría si lo supiera. Al mencionar a mi hija, una fría oleada de realidad me invadió. Esto estaba mal, muy mal, y aún así, la tensión entre nosotras seguía siendo innegable e implacable. Sofía, dije con suavidad, intentando calmar la voz. Tenemos que hablar de esto. Dejó de pasearse, con los hombros tensos al girarse para mirarme.
¿De qué hay que hablar? Me pasé de la raya. La he cagado. Lo siento. Di un paso más cerca, con las manos temblorosas a los costados. No eres solo tú, admití, con un sabor extraño en mi boca. Yo también lo sentí. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante el aire entre nos crujió algo tácito. Entonces negó con la cabeza, con expresión conflictiva. No podemos, dijo con firmeza. Eres la mamá de Daniel. Soy su mejor amiga. Sea lo que sea, esto no debería pasar. Lo sé, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero ya pasó. El silencio que siguió fue sofocante. Sofía se sentó en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. Quería decir algo que pudiera facilitar la situación, pero la verdad era que yo tampoco sabía cómo manejarlo. Después de lo que me pareció una eternidad, me miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y anhelo. ¿Qué hacemos ahora? Me senté a su lado, con cuidado de dejar algo de espacio entre nosotras. No lo sé, admití, pero tenemos que averiguarlo. Ella asintió, bajando la mirada al suelo. No quiero perder esto, dijo en voz baja. No solo lo que sea, sino a ti, tu amistad, tu confianza. No quiero arruinarlo todo. Sus palabras me impactaron profundamente y sentí una punzada de culpa por haberla puesto en esa situación. Sofía siempre había sido como de la familia, alguien en quien podía confiar. Y sin embargo, aquí estábamos, al borde de algo que podría destruirlo todo. No me vas a perder, dije, poniéndole una mano en el hombro. Pase lo que pase, lo resolveremos. Se inclinó ante mi tacto, su cuerpo relajándose ligeramente bajo mi mano. ¿Lo dices en serio?, preguntó con la voz llena de incertidumbre. Lo digo en serio, dije con firmeza, pero tenemos que tener cuidado. Esto no se trata solo de nosotras, también se trata de Daniel. Al mencionar a mi hija, Sofía asintió con expresión sombría. Tienes razón, dijo, no podemos dejar que lo descubra. Destruiría. Ella. El peso de esa verdad nos invadió, un recordatorio de lo precaria que era nuestra situación. Pero incluso mientras estábamos sentados allí, envueltos en silencio, no pude ignorar la forma en que mi mano se posaba en su hombro, ni la forma en que su cuerpo parecía apoyarse en el mío. Pasaron las horas y la tensión entre nosotros no disminuyó. Hablamos sin parar, intentando encontrarle sentido a lo que había sucedido y su significado. Pero por mucho que intentáramos racionalizarlo, la atracción entre nosotros seguía siendo innegable e implacable. Sofía, al parecer, ya no tenía que irse, y hablamos durante horas. A veces nos tocábamos, pero ninguno de los dos quería. Pero aún así hubo cierta tensión entre nosotros durante toda la noche. Una tensión que me decía que venía más y que yo quería más. Y ella también, sentí. Mientras el reloj, pasada la medianoche, Sofía se puso de pie, con movimientos vacilantes. Debería irme, dijo, con la voz cargada de reticencia. Yo también me puse de pie. Seguí su camino hasta la puerta. Cuídate, dije, con un nudo en el pecho al alcanzar el picaporte. Se detuvo y se giró para mirarme por última vez. Tú también, dijo, con la mirada fija en los míos. Y gracias por no odiarme. Conseguí esbozar una pequeña sonrisa. No hay nada que odiar, Sofía. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Ella asintió, su mirada fija en la mía por un momento antes de salir a la noche. Cuando la puerta se cerró tras ella, me apoyé en ella, mi mente dando vueltas con todo lo que había pasado y todo lo que aún podría pasar, porque en el fondo sabía con certeza que esto aún no había terminado. La forma en que me miró a los ojos, la forma en que nos besamos, la forma en que nos tocamos, me decía que no había terminado con ella. Había despertado algo en mí que nunca antes había sentido. Una mujer tan joven y hermosa,
Estoy segura de que cualquier lesbiana querría hacer ciertas cosas con ella, y sentí que estaba abierta a ello. Así que eso me hizo pensar cómo podía hacer que esto funcionara. Los días siguientes a la visita de Sofía fueron un torbellino de emociones que no podía desenredar. Seguía haciendo lo que fuera, los recados, la ocasional llamada de Daniel, pero mis pensamientos estaban consumidos por esa noche, por su Sofía. Me dije a mí misma que ya pasaría, que esto era solo un fugaz momento de debilidad. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, oía su voz, sentía el calor de su mano que se aferraba a la mía. El peso de todo aquello era sofocante, y aún así no podía liberarme. Era tarde un jueves cuando llamaron a la puerta. No esperaba a nadie, y Daniel seguía fuera de la ciudad. Mi corazón saltó al oírlo. Una mezcla de ansiedad y esperanza me invadió. Cuando abrí la puerta, allí estaba Sofía. No debería estar aquí, dijo antes de que pudiera decir nada, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Sabía que no debería, pero no podía alejarme. Verla allí de pie, con su expresión entre vulnerabilidad y determinación, me dejó sin palabras. Me hice a un lado, invitándola a pasar sin decir palabra. Dudó un momento antes de cruzar el umbral. Su presencia llenaba el espacio de una forma que me resultaba a la vez familiar y extraña. He estado pensando en lo que pasó, dijo desde la entrada, con la mirada fija en el suelo. Y no puedo parar, no puedo dejar de pensar en ti. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho, y sentí que se me escapaba el aire. Sofía, ya hablamos de esto. Es complicado. Lo sé, dijo, rápidamente, con la voz temblorosa. Sé que es complicado, y sé que está mal. Pero eso no cambia lo que siento. No sé cómo detenerlo. Apenas empieza el alma. Sintió que no estaba sola, que yo también me sentía así. En cambio, extendí la mano y rocé su brazo. Se estremeció al sentir el toque, pero no se apartó. Sofía, dije en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro. No podemos seguir haciendo esto. Lo sé, repitió, levantando la mirada. Sintió que no estaba sola, que yo también me sentía así. Pero no se aprecia de creérmelo. Me acerqué, con la mano todavía en su brazo. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé, admitió con la voz entrecortada. Es solo que no quiero perderte. Pero esto, sea lo que sea, no puede ir más lejos. Sus hombros se desplomaron y sentí el peso de mis palabras sobre ella. No sé si puedo dejar de sentirme así, dijo en voz baja. Yo tampoco, pero no lo dije. Terminamos de nuevo en la sala, sentadas en extremos opuestos del sofá como la última vez. El espacio entre nosotras parecía un abismo, imposible de superar sin caer en los mismos errores. Te conozco desde hace tanto tiempo, dijo Sofía de repente, rompiendo el silencio. Siempre has sido una constante en mi vida, alguien en quien podía confiar, alguien a quien le importaba, y en algún momento del camino eso se convirtió en esto. Tragué saliva con dificultad, sintiendo una opresión en el pecho. Sus palabras. Yo también me preocupo por ti, Sofía, pero esto es peligroso. Podría arruinarlo todo. Asintió con la mirada fija en sus manos. Lo sé, no quiero arruinar nada, pero tampoco quiero fingir que esto no existe. La habitación se sentía insoportablemente en silencio, el peso de nuestros sentimientos no expresados presionándonos. Quería decir algo para encontrar las palabras adecuadas para facilitar esto, pero no se me ocurría nada. Debería irme, dijo finalmente, con la voz cargada de resignación. Sofía, no, la interrumpió, levantándose bruscamente.
no puedo quedarme aquí. No si eso significa sentirme así y no poder hacer nada al respecto. Yo también me levanté, con el corazón acelerado, mientras se daba la vuelta para irse. Espera, dije, con la voz más aguda de lo que pretendía. Ella se quedó paralizada, con la mano en el pomo de la puerta. ¿Qué? No quiero que te vayas, dije, y las palabras se me escaparon sin que pudiera detenerlas. Yo tampoco sé qué hacer con esto, pero no quiero que te vayas. Se giró lentamente, con los ojos abiertos de sorpresa. ¿Lo dices en serio? Asentí con un nudo en la garganta. Sí, lo digo. La tensión en la habitación cambió. El aire entre nosotras crepitaba con posibilidades no mencionadas. Dio un paso vacilante hacia mí, buscando con la mirada mi permiso, mi consuelo. No quiero complicar las cosas, dijo en voz baja. Pero estar aquí, estar cerca de ti, se siente bien, incluso cuando sé que no debería. Mi determinación se derrumbó ante sus palabras, y antes de poder detenerme, cerré la distancia que nos separaba. Mi mano encontró la suya, y ella entrelazó sus dedos con los míos, su tacto tentativo y certero a la vez. Estamos jugando con fuego, dije. Mi voz apenas se oía. Tal vez, dijo ella, con una leve sonrisa en los labios, pero no se siente mal. No para mí. Las horas siguientes fueron un borrón de confesiones susurradas y momentos robados. No cruzamos ningún límite. No, realmente. Todavía no. Pero la conexión entre nosotras se profundizó, convirtiéndose en algo imposible de ignorar. Al amanecer, proyectando una suave luz sobre la sala, nos sentamos, juntas en el sofá, con la cabeza apoyada en mi hombro. Ninguna de las dos habló, pero el silencio se sentía cómodo, como una tregua. Sabía que esto no era sostenible, que no podíamos seguir así sin romperla, pero por ahora, en ese momento, me dejé llevar, sabiendo que el mundo real se derrumbaría pronto. Tras un largo momento de silencio, Sofía dijo: «Señorita Johnson, voy a ser sincera con usted. Me gusta mucho, y no quiero ocultarlo más. Todavía no sé cómo se siente, pero necesito desahogarme». Y en ese momento, la tensión cambió de inmediato. Sentí una oleada de emoción. Sofía se había puesto en una posición tan vulnerable y había confesado sus sentimientos que yo dije: «Sofía, me alegro mucho de que finalmente me digas esto. Ahora, yo también he estado sintiendo lo mismo y me atraes mucho. Eres una joven tan inteligente, hermosa y guapa que realmente me excita». Pero me interrumpieron. Me abrazó y me besó. Esta vez mucho más profundo, más sensible, y sentí que era un alivio para ambos. El beso se profundizó y tras un minuto de besos intensos, me agarró en lugares que me encantaría que me tocara. Dejé que todo sucediera. La diferencia de edad no importaba. Era puro amor. Ahora que su camisa estaba en el suelo, por fin podía disfrutar de su torso atlético. En un momento, dejó de besarme y se acostó. Hizo lo que quería, y aunque no entraré en detalles, puedo asegurarles que fue increíble. Sus labios eran tan femeninos y a la vez tan hábiles que me volvían loca. Fue de mal en peor e hicimos todo lo que puedas imaginar. Después de que ambos terminamos, nos quedamos abrazados. Sofía no tardó mucho en quedarse dormida. Debía de estar agotada. Un momento después, yo también me quedé dormida. Un par de horas más tarde, mientras el sol ascendía, proyectando largas sombras en la sala de estar mientras el peso de lo que habíamos compartido se cernía sobre nosotras, Sofía se movió ligeramente, con la cabeza aún apoyada en mi hombro. Por un momento me permití deleitarme con la calidez de su presencia, el ritmo constante de su respiración,
La forma en que su mano rozaba suavemente la mía era silencioso, pero mientras el sol ascendía, proyectando largas sombras en la sala de estar, mientras el peso de lo que habíamos compartido se cernía sobre nosotras. Era silencioso, pero, por un momento, me permití deleitarme con la calidez de su presencia, el ritmo constante de su respiración, la forma en que su mano rozaba suavemente la mía. El silencio no era vacío, estaba cargado con las implicaciones de lo que habíamos hecho. Finalmente, Sofía se movió, levantó la cabeza y se frotó los ojos. «Debería irme», dijo con la voz cargada de cansancio, antes de que Daniel regresara. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero sintiendo el dolor de la inminente distancia entre nosotras. Sí, probablemente eso era lo mejor. Se levantó y se estiró, la luz iluminando su rostro de una manera que me oprimió el pecho. Había una vulnerabilidad en su expresión, una mezcla de culpa y anhelo que reflejaba la mía. Dudó como si quisiera decir algo, pero en cambio solo me dedicó una pequeña sonrisa triste. «Gracias», dijo en voz baja, por no apartarme. Yo también me puse de pie, pasándome una mano por el pelo mientras buscaba las palabras adecuadas. «Sofía, esto es complicado. No sé a dónde vamos desde aquí, pero sé que no quiero perderte. Me importas más de lo que probablemente debería, pero esto no puede ser algo que ignoremos». «Ya no». Ella asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Lo sé, siento lo mismo». El aire entre nosotras estaba cargado, cada palabra no dicha flotando en el espacio. Finalmente se dirigió a la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. «Te llamaré», dijo, mirándome. «De acuerdo», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «Cuídate». «Tú también», respondió ella antes de salir a la luz de la mañana. Los días que siguieron fueron insoportables. La ausencia de Sofía era palpable, dejando un vacío que no había previsto. Daniel regresó a casa, ajena a la tensión que se acumulaba bajo la superficie. Hice todo lo posible por actuar con normalidad, por ocultar las emociones que amenazaban con desbordarse cada vez que pensaba en Sofía, pero no era fácil. Cada vez que sonaba mi teléfono, el corazón me daba un vuelco, deseando que fuera ella. Pero no llamó, y el silencio entre nosotras se hacía más denso cada día. Una semana después, Sofía volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez sin pretensiones, sin excusas. Estaba en el porche, con las manos metidas en los bolsillos, sus ojos fijos en los míos, con una determinación que me dejó sin aliento. «No podía alejarme», dijo, con la voz firme pero con un tinte de vulnerabilidad. «Lo intenté, pero no pude». Me hice a un lado, dejándola entrar sin decir palabra. Pasó junto a mí. Su presencia llenaba el espacio como si nunca se hubiera ido. Nos quedamos en el pasillo, con el peso de nuestros sentimientos no expresados presionándonos. «Pensé en todo», dijo, girándose para mirarme. «En ti, en nosotras, en Daniel. Y sé que es lioso y complicado, pero también sé que no puedo fingir que no lo siento así. Ya no». Sus palabras abrieron algo dentro de mí, y sentí una oleada de emociones que no pude contener. «Sofía, yo», comencé, pero me interrumpió. «No te pido nada», dijo rápidamente. «Solo necesitaba decirte que seas honesta contigo. No quiero ocultar más, aunque eso signifique irme». La idea de que se marchara era insoportable, y antes de poder detenerme, acorté la distancia entre nosotras. Mis manos encontraron su rostro y la atraje hacia mí, para besarla con desesperación y ternura. Ella respondió de inmediato, rodeándome con sus brazos, como si temiera que desapareciera.
Nos separamos, ambas respirando con dificultad, con las frentes juntas. No sé a dónde va esto, admití con voz temblorosa, pero no quiero perderte. No lo harás, dijo con voz firme. Lo resolveremos juntas. Y los meses siguientes fueron un delicado equilibrio. Sofía huyó, gestionamos nuestros sentimientos con cuidado, ocultando nuestra conexión a Daniel y al resto del mundo. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de cuestionarnos si estábamos haciendo lo correcto. Pero a pesar de todo, nos aferramos el uno al otro, encontrando consuelo en el vínculo que habíamos forjado. Sabíamos que no podía durar para siempre, que la verdad eventualmente saldría a la luz, pero por ahora nos permitimos existir en el intermedio, saboreando los momentos robados y las confesiones silenciosas que conformaban nuestra nueva realidad. Y mientras miraba a Sofía, con su sonrisa iluminando la habitación, supe una cosa con certeza. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos aguardaran, los enfrentaríamos juntos, porque algunas conexiones son demasiado poderosas para ignorarlas, demasiado profundas para negarlas. Y esto, fuera lo que fuera, valía la pena luchar por ello.